Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Mirada Crítica, hoy 30 de julio del año 2012, aquí en rompeviento.tv. Hoy queremos compartir con ustedes 4 temas que hemos seleccionado de esta semana que acaba de concluir. El primero de ellos pues tiene que ver con la muerte de 7 mineros más allá en Coahuila, que se suma a una serie pues de catástrofes. Yo no quisiera llamarlo de accidentes, sino de cuestiones de negligencia que tienen que ver pues con el cuidado que dan las autoridades, no a la salud de los mineros, sino a la salud económica de los empresarios y de los políticos que lucran con la muerte de las personas en muchos sitios del mundo, pero especialmente en Coahuila, donde es una de las zonas ya reconocidas mundialmente que más riesgos a la salud de la vida humana tienen ahí los trabajadores que se dedican a la extracción de minerales en el subsuelo mexicano. También queremos hablar de pues este nuevo asesinato masivo allá en Estados Unidos que costó la vida de varias personas en el estreno de la película Batman allá en uno de los estados de la Unión Americana, y que de la cual se esperaban muchísimas cosas, vaya toda la recaudación que se esperaba en términos monetarios, pero que costó la vida de 12 personas al menos, 50 más heridas, y afortunadamente, vamos a decirlo que dentro de lo malo, lo bueno es que se le encasquilló el arma a este homicida, y que eso pues afortunadamente previno que hubiera mayor número de decesos allá. También este 26 de julio se acaba de conmemorar un aniversario más de la Revolución Cubana, una revolución, un país que puede vérsele desde la idolatría, desde la estigmatización, o bien pues desde el odio, o desde ahora sí que la no reflexión de lo que puede suceder como un proceso de un país que nace, digamos, de una revolución ahí en el 1 de enero de 1959 y que triunfa en un contexto en donde a veces se nos olvida pues todo el bloqueo económico que está viviendo Cuba y que es muy fácil a veces satanizarlo por los medios de comunicación y empezar a decir que Fidel Castro es un dictador, que es un esto, que es un otro. Queremos reflexionar un poquito acerca de la Revolución Cubana el día de hoy aquí en su programa Mirada Crítica y también pues hablar del tema HSBC. Este banco que tiene pues su sede allá en Inglaterra y que pues ya nos dice por ahí Carstens que si México tuviera, digamos, o si estuvieran haciendo unas olimpiadas en términos bancarios, en términos financieros, México ganaría una medalla. En el colmo del cinismo, donde se han lavado miles de millones de dólares desde el narcotráfico, desde la industria de los secuestros, y aún así nos siguen diciendo que todo está muy bien. Las autoridades que tenemos en México, básicamente, pues ahí, para cuidar los intereses de las grandes potencias transnacionales, de los grandes empresarios, bien sean mexicanos o internacionales. En el plano político, pues no hay que olvidar cómo estamos en el contexto electoral. Hoy hemos seleccionado 3 caricaturas para compartirlas con ustedes. Vamos a pedirle a la producción que nos las ponga, por favor. Esta primera, la de Monex, en donde estamos viendo, pues, ahí las instituciones que supuestamente velan por el cuidado, por el bienestar de la población mexicana, haciendo una prueba como cuando vamos con el oftalmólogo, cuando vamos con el oculista, y que pues no ve nada, no ve nada el IFE, ni el Tribunal Judicial Electoral, ni ninguno de ellos. Pareciera ser como que pues hacen como que no ven, y habría que ver qué les recomendaríamos en términos médicos para que pudieran ver todo el tipo de irregularidades que estamos viviendo aquí en el país. Otra de las caricaturas, pues ahí está el tribunal representado por un cerdito, por un gordito, que aparentemente pues está muy lleno, suponemos, de dinero, en donde dice que ni las marchas ni nada lo van a presionar para tomar sus decisiones. Y en algún momento también dice, bueno, ni las pruebas contundentes van a afectar mi decisión que podamos tomar a este respecto. Y la otra caricatura que seleccionamos para el día de hoy, ahora que López Obrador está proponiendo un interinato aquí en el país para que se declare la nulidad de las elecciones, pues ahí está el dueño de Televisa diciendo presidente interino. Pues ¿qué creen que va a ser Enrique Peña Nieto aquí en el país? Un interino que va a cuidar seguramente los intereses de las grandes corporaciones, empezando por supuesto con Televisa. Y ahora que ya empezaron los Juegos Olímpicos, pues hay que también recordar que si bien es cierto, tienen muchos lados amables, muchas cuestiones que llaman nuestra atención en términos deportivos, también deberíamos de ver, no dejar de lado otra serie de aspectos que pues estas no nos las comentan los medios de comunicación. Por ejemplo, la gran pregunta es cuánto benefician o cuánto afectan a las ciudades donde se realizan los Juegos Olímpicos cada 4 años.
Por ejemplo, para ese 2012 el costo estimado es de 14.400 millones de dólares. En China, los pasados en Beijing fueron más o menos 42.000 millones de dólares. Ahí, por supuesto, sabemos que los chinos se pueden dar esos lujos, porque ahora pues la gran potencia económica pues son los chinos. De hecho, tienen comprada gran parte de la deuda estadounidense. Y también hace pues algunos años, en el 2004 para ser exactos, los Juegos Olímpicos tuvieron lugar en Atenas, Grecia. Ahí costaron más o menos 15.000 millones de dólares, que por cierto los griegos no tenían, y que para algunos de los analistas ha sido el principio del fin de la decadencia que tiene el gobierno griego. Ya sabemos cómo está la población allá en Grecia, todas las medidas de austeridad que están teniéndose en ese país, y que todas aquellas instalaciones que hicieron con grandes lujos, ahí están abandonadas como elefantes blancos que perviven, que están ahí y que bueno, pues no son utilizados para nada, y que sí significaron para la población mayor inflación, mayor carestía. Lo venimos viendo, este fenómeno, que pues ahora sí, cuando uno va de turista, pues va muy bien el asunto, pero las personas que se quedan, todos los procesos inflacionarios que suceden con las Olimpiadas, son golpes muy duros de soportar para la población. Esa es la parte que no se nos debe de olvidar de los Juegos Olímpicos, casi en términos de solidaridad con la población, de lo que sucede después de una fiesta, cuando viene la borrachera, cuando viene la cruda, y que pues los que vamos y nos vamos, ahora sí que entramos y salimos, pues queda la anécdota, pero a la población que está ahí le quedan grandes, digamos, satisfacciones, pero también grandes complicaciones en términos principalmente económicos y de seguridad. Vamos a hacer la primera pausa de este programa. Vamos a ver un video con una canción que se llama A la mina no voy, que justamente hace alusión al primer bloque de este programa del día de hoy. El blanco vive en su casa de madera con balcón, el negro en rancho de paja en un solo paredón. Y aunque mi amo me mate a la mina no voy, yo no quiero morirme en un socavón, yo no quiero morirme en un socavón. Don Pedro es tu amo, él te compró, se compran las cosas, a los hombres no. Que mi amo me mate a la mina no voy, yo no quiero morirme en un socavón, yo no quiero morirme en un socavón. En la mina brilla el oro al fondo del socavón, el blanco se lleva todo y al negro deja el dolor. Y aunque mi amo me mate a la mina no voy, yo no quiero morirme en un socavón, yo no quiero morirme en un socavón. Cuando vuelvo de la mina, cansado del carretón, encuentro a mi negra triste, abandonada de Dios. Y a mis negritos con hambre, porque esto pregunto yo. Que mi amo me mate a la mina no voy, yo no quiero morirme en un socavón, yo no quiero morirme en un socavón. Y aunque mi amo me
Seguramente ustedes habrán identificado esta canción del minero, que es más que elocuente de cómo se dan las condiciones en prácticamente todo el mundo, pero especialmente aquí en México, donde las condiciones para los empresarios son absolutamente laxas. En la comunidad minera Mineral, municipio Musquís, allá en Coahuila, murieron 7 mineros en un pocito. Estos pocitos pues son auténticos, como su nombre lo indica, pozos estrechos, en donde la gente tiene que subir y bajar con cuerdas. Y bueno, pues en esta extracción de carbón ahí, pues el pasado 25 de julio, más o menos alrededor de las 8 de la mañana, pues ocurrió una explosión más o menos pues a 75 metros de profundidad por una acumulación de gas metano, en donde pues ahí había varios mineros, 7 para ser exactos. Uno más que estaba entrando afortunadamente alcanzó a salvarse, pero los demás no tuvieron la misma suerte. Esta compañía, esta mina es de la propiedad de la compañía minera El Progreso S.A.de.C.V. y según la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la habían clausurado por no tener salida de emergencias y, según dicen las crónicas de diversos periódicos, tenía una semana de reabierto este pocito. El hecho es que no se corrigió la falta, no tenía salidas de emergencia, se reabrió la mina y salen, como siempre, vuelven a salir una serie de características que pues distinguen a las compañías, al funcionamiento de las compañías mineras aquí en México. Los empleados, los obreros, los mineros carecen de prestaciones laborales, no todos bajaban al pozo sin equipo autónomo de respiración, lo cual es eminentemente importante, habría que decirlo, porque pues se ocurren este tipo de tragedias. Los mineros tendrían que tener cierto tipo de protección para ser autosuficientes por lo menos durante un determinado periodo y pudieran más o menos pues salvaguardar la vida en lo que llegan a rescatarlos. En el caso de no solo este pocito, sino de muchos, vayan ustedes a saber cuántos allá en Coahuila suceden este tipo de situaciones. La gente no está registrada en el Seguro Social, la gente no tiene equipo de protección y curiosamente, cuando uno le escarba, ¿por qué no las autoridades verificaron que se hubieran efectivamente clausurado o que se hubieran cumplido todos los pues las mínimas garantías para que la gente no muera ahí? Pues resulta, ve uno la madeja que desentraña ahora sí que este tipo de situaciones y vemos que, por ejemplo, en el caso de este pocito, no hay que llamarlo ni siquiera mina, no llega a tal, el propietario es el exalcalde priista de Progreso durante el trienio 2006-2009, Federico Quintanilla Riojas, y también el empresario Eduardo Morales. Los nombres de los mineros muertos son los hermanos Pedro Herbey y Héctor Alcalá Ramírez, de 39 y 33 años de edad respectivamente, Daniel y Omar Ramírez Almanza, de 26 y de 20 años, Guillermo González Medina, de 22, César Javier Jiménez Camacho, de 24, y Fidencio Sánchez Arellano, de 32 años. Hoy sabemos, como hace mucho, que los pozos de carbón o pocitos son unas verdaderas excavaciones, no solo, digamos, para extracción de minerales, sino de muerte. En el caso de los pocitos, insisto, son condiciones absolutamente rudimentarias, precarias, como si estuviéramos aún en la época de la esclavitud. Les decía yo, son excavaciones verticales que más o menos tienen entre 50 y 150 metros de profundidad, a los cuales los mineros tienen que ingresar por un malacate, por una serie de cuerdas, por los cuales suben y bajan para salir ellos mismos y para llevar a la superficie el carbón que van sacando del subsuelo. También sabemos por diferentes testimonios que ahí se utiliza también el trabajo infantil. Vayan ustedes también a saber en las condiciones en que se utilizan y que les piden cierta cantidad de toneladas mínimas a la semana. Los túneles miden más o menos 1.5 metros de altura, por lo que tienen que trabajar gran parte del día agachados, insisto, en condiciones absolutamente deplorables. Hemos sabido en los libros de historia, por ejemplo, los que alguna vez tuvimos que ver con las áreas médicas, que padecimientos como silicosis, padecimientos infecciosos, padecimientos pulmonares, nada más imagínense ustedes estar metidos 75, 50 o 100 metros, 150 metros debajo de la tierra, no es muchas veces agradable por la acumulación de gases, por las temperaturas que se tienen ahí.
y encima de todo eso mal pagados y sin servicios de salud, ni mucho menos. Aquí la gran pregunta es, ¿por qué no había las condiciones mínimas de seguridad? ¿Para qué sirve la Secretaría de Trabajo y Previsión Social si supuestamente desde el año 2009 a la fecha, según las mismas declaraciones de la propia Secretaría, al menos en 16 ocasiones habían inspeccionado las condiciones de trabajo de este pocito? Y entonces, ¿para qué están? Si en 16 ocasiones no pudieron hacer algo, pues vaya, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta tener ahí al secretario de Trabajo y Previsión Social? ¿Cuánto toda esa estructura burocrática para que en 16 inspecciones, si es que encontraron algo, las cosas permanecieran absolutamente igual? Es decir, la impunidad absoluta en este y en muchos otros sectores económicos y sociales del país. Aquí parecería ser que esta Secretaría, pues, para sus titulares, bien les podría servir, o para plataforma política. Por ejemplo, sabemos que el anterior secretario del Trabajo, pues, después consiguió una diputación, y en el caso ahora de Javier Lozano, este boxeador, este fajador, pues únicamente utilizaba esto como un arma de presión política. Sabemos que ahí, pues únicamente se dedicaron a, pues casi a perseguir a Napoleón Gómez Urrutia, y las condiciones de los trabajadores, pues para nada. Aquí la gran pregunta es, ¿cuántos mineros muertos más en el país tendremos que soportar, tendremos que vivir, tendremos que presenciar, y especialmente en Coahuila? Esto no debemos de vincularlo, por ejemplo, lo que pasó en la mina de Pasta de Conchos en febrero de 2006, en donde 65 mineros murieron atrapados, murieron en el subsuelo, y de los cuales desafortunadamente solamente 2 cadáveres se pudieron rescatar, y que nos dicen a nosotros que fue por aspectos técnicos, que fue por cuestiones de riesgo, pero que el caso, por ejemplo, de lo que sucedió allá en Chile, nos habla de que el rescate de los mineros era perfectamente posible. La gran duda que quedó entre nosotras y nosotros fue de que estos cadáveres no se rescataron por no evidenciar todas las condiciones de inseguridad en que trabajaban estas personas. En mayo de 2011, en el pocito de Tres Sabinas, ahí también murieron varios mineros, 14 mineros para ser exactos, y uno más de 14 años que resultó gravemente herido. También tenemos la inundación de Pozo de Carbón en el ejido San Felipe El Hondo, municipio de Sabinas, en donde 2 mineros más murieron. Esto, insistimos, de lo que sabemos en cuanto a muertes, pero ¿qué sabemos de las condiciones de salud, de las condiciones de seguridad social, de las condiciones de cuando ya los mineros, si es que tienen la suerte de llegar, por ejemplo, a tener más de 60 años, cómo viven, de qué viven, en qué condiciones viven? Y en cambio, en contraste, cómo viven los dueños de las compañías mineras, bien sean nacionales e internacionales. Qué gran, si hay algún sector, y por eso nos detenemos mucho en este programa con los mineros, si hay algún sector que representa la inequidad, la desigualdad, es justamente el sector minero, porque obviamente ya hicimos un breve repaso de cómo viven los mineros, y habría que ver cómo vive Germán Larrea y cómo viven los dueños de las empresas transnacionales que ganan alrededor, el que más mal le va, de $2,000 millones anuales. Mientras unos tienen precariedad, inseguridad y explotación, los otros tienen grandes salarios, grandes recursos y, por supuesto, impunidad absolutamente garantizada. Y aquí hay que decirlo, México no es el único que está en esta situación. Ya por ahí se sabe de las condiciones en que viven, por ejemplo, los recolectores de diamantes en el África, los trabajadores del estaño en Bolivia, los trabajadores del cobre en Chile, los extractores de carbón en Asturias, ahora, por ejemplo, que ellos han sido la vanguardia de las protestas de todos estos recortes que se están dando en España, y también, por supuesto, los trabajadores de yacimientos en China, por citar algunos ejemplos. ¿Y qué decir de la contaminación que producen las compañías mineras cuando hacen minería a cielo abierto, en donde sabemos que el proceso de depuración, de separación de los minerales que se están buscando, digamos, del resto de los elementos del subsuelo, pues tiene que pasar por cianuro en algunas ocasiones, o por una serie de metales pesados que son grandes contaminantes del medio ambiente, y de los cuales esos, pues ya sabemos, aquí en México es historia que tiene que ver y que puede pasar desde Nayarit, desde el norte del país,
hasta por supuesto Chiapas, allá por Chicomucelo, en donde además sabemos de la muerte, de la desaparición de varios líderes sociales que han luchado para que pues estas compañías mineras no sigan lucrando, no sigan enriqueciéndose a costa del sufrimiento de la población, ya sea desde cuestiones de salud, insistimos, hasta enfermedades de todo tipo y que tienen que ver desde las cuestiones individuales, colectivas, hasta por supuesto las que tienen que ver con la contaminación ambiental, de los cuales pues afortunadamente varias organizaciones están en pie de lucha en el país, tratando de contrarrestar todas las ansias, todas las ambiciones de lucro de las compañías mineras y por supuesto también de los políticos aquí en México, por ejemplo en el caso de Coahuila, pues de los hermanos Humberto y Rubén Moreira, que ya se sabe que ahí pues muy probablemente estaban en contubernio con estas empresas, porque sabemos que en el caso de Coahuila cierto porcentaje de las ganancias de la extracción de estos metales van a parar al gobierno, obviamente pues sin rendir cuentas ni mucho menos. Y ahí están también las autoridades federales de y de anteriores sexenios, que insistimos, lejos de garantizar, de salvaguardar el bienestar de la población, se dedican a ver esto desde un punto de vista político para perseguir o para defender según les convenga a sus intereses. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en su programa Mirada Crítica. Sombríos días de socavón, noches de tragedia, desesperanza y desilusión se sienten en mi alma. Así mi vida pasando voy, porque minero soy, minero que por mi patria doy toda mi existencia. Mas en la vida debo sufrir tanta ingratitud, mi gran tragedia terminará muy lejos de aquí. Predestinado a vivir estoy en el santo cielo, por eso a Dios le pido morir como buen minero. Minero Canilla, Taimanta, minero Jina, Causacuní, Manaima y Piscapuanchu, Suquetulaitas a Pescay, minero Manta, Yuyacunqui, minero Jina, Causacusa, Nihuarcachari, Causapari, Huacaricuspas y Cuscani. De socavón, noches de tragedia, desesperanza y desilusión se sienten en mi alma. Así mi vida pasando voy, porque minero soy, minero que por mi patria doy toda mi existencia. Mas en la vida debo sufrir tanta ingratitud, mi gran tragedia terminará muy lejos de aquí. Predestinado a vivir estoy en el santo cielo, por eso a Dios le pido morir como buen minero. Minero Canilla, Taimanta, minero Jina, Causacuní, Anaima y Piscapuanchu, Soquetulaitas a Pescay, minero Manta, Yuyacunqui, minero Jina, Causacusa, Nihuarcachari, Causapari, Huacaricuspas y Cuscani.
Bien, acabamos de escuchar otra canción de Los Mineros. Perdón por hacer esta insistencia de este sector trabajador, pero vaya, es que es un sector olvidado, es un sector que nadie voltea a ver y que sigue sufriendo las consecuencias pues, de la explotación. Me parece ser que por lo menos en el caso de campesinos, en el caso de algunos pueblos indígenas, pues por lo menos hay la mirada, hay la reflexión, los hemos volteado a ver, hemos reflexionado acerca de las condiciones en las que viven. Pero en el caso de los mineros siguen muriendo más y más personas. Por ejemplo, en los últimos años al menos han muerto 90 aquí en el país y siguen las cosas como si nada, como si hubiéramos perdido la capacidad de asombro. Y esto es lo que tratamos de comentar con ustedes, que ojalá y volvamos a recuperar esta capacidad de indignación también en este sector, que son personas y que por muy pobres que estén, allí están viviendo unas condiciones absolutamente deplorables. Ya en este segundo bloque que queremos comentar lo que sucedió allá en Estados Unidos en este estreno de la película de Batman, el otro día Michael Moore sacó una carta, sacó una especie de columna que la distribuyeron varios periódicos aquí en el país, donde nos habla de algunos aspectos muy interesantes que quisiéramos compartir con ustedes, ¿no? Michael Moore da unas cifras muy espeluznantes, por decirlo de alguna manera. Nada más Michael Moore, para que ustedes lo tengan en contexto, hizo esta película de Zico, en donde de alguna forma desnuda al sistema de salud estadounidense, más que el sistema de salud también las trampas que tienen, por ejemplo, las compañías aseguradoras para hacer trampas precisamente a pues a las personas que contratan sus servicios y cómo las excluyen, cómo le buscan a las personas, pues ahora sí que hasta por debajo de la lupa para no pagarles lo que supuestamente les tendrían que pagar. También hizo esta película, este documental de Masacre en Columbine, por lo cual pues Michael Moore se ha hecho pues bastante famoso en el medio cinematográfico y por supuesto en las cuestiones que tienen que ver con la denuncia de ciertos aspectos que vivimos en las sociedades, sobre todo en el caso de la sociedad estadounidense. Bueno, pues según Michael Moore nos habla de que por lo menos cada día, es decir, prácticamente cada hora, estaría muriendo un estadounidense a manos de gente armada, y esto nos daría la cifra de que cada año mueren alrededor de 8,000 a 9,000 personas, insistimos, por personas, más por asesinatos, y en esta cifra de 8,000 a 9,000 no incluye a los que pierden la vida, por ejemplo, en accidentes con arma de fuego o a los que se suicidan con un arma. Es decir, si se contaran, por ejemplo, estas personas que tienen armas y que mueren por accidentes o por suicidios, esta cifra ascendería de 8 a 9,000 a más o menos 25,000 por año. Es decir, una cifra terriblemente grande. No solo en Estados Unidos, digamos, se padece de esta situación, porque ahí ya sabemos que a veces es más fácil, por ejemplo, para un adolescente conseguir un arma que conseguir una bebida alcohólica. En el caso de los que padecemos la cercanía con Estados Unidos o de los intereses de Estados Unidos, sabemos que Estados Unidos es más o menos el responsable de alrededor del 80% de todas las muertes por armas de fuego que suceden en los países más ricos del mundo. Imagínense ustedes, de 23 países muy desarrollados, 8 de cada 10 muertes suceden, insistimos, por armas que provienen de Estados Unidos. Estados Unidos se rige por la segunda enmienda en la Constitución, en donde pues ya se da la libertad de que las personas allí en Estados Unidos puedan tener armas para su protección. Pero pues esto se habla de que en algún momento esto se enmendó, valga la expresión, o obedece a que en su momento pues los que legislaron allá en Estados Unidos querían asegurarse de que si los ingleses volvían a tratar de invadir Estados Unidos, pues que los gobernantes de ese entonces pudieran convocar con rapidez a la población, que se pudiera armar una milicia por relativamente fácil y rápido entre granjeros, comerciantes y entre la población en general, con lo cual pues la población pudiera hacerle frente a los británicos en dado caso de que decidieran regresar. Hay que recordar que Estados Unidos es de los pocos países que cometen crímenes en masa, y esto pues nos hace una serie de reflexiones que pudiéramos tener en consideración, ¿no? La primera reflexión que pondríamos aquí en la mesa es que para muchas y muchos mexicanos, Estados Unidos constituye un modelo de referencia
para, digamos, pues un tipo de vida que quisiéramos en algún momento emular, en algún momento imitar. Vaya, esta expresión del sueño americano no es en balde, ¿no? ¿Cuántas personas no viven aquí en México, pero sueñan con estar en Estados Unidos, sueñan con los modelos estadounidenses, como si la vida, digamos, pudiera ser una especie de Hollywood, en donde pues obviamente algunas personas quisieran tener el papel protagónico, no el del malo, no el del delincuente, sino el del rico, el de que todo le va bien, etcétera, etcétera. Pero no necesariamente es así, ¿no? Y Michael Moore en su columna nos hace una serie de preguntas, ¿no? ¿Por qué los estadounidenses tienen este tipo de asesinatos masivos como pocos países en el mundo? La gran pregunta es, ¿será por sus películas y sus videojuegos violentos? Por ejemplo, sabemos de la película de Rambo, todas estas series que nos hablan de que los estadounidenses son buenísimos para matar. Michael Moore desecha esta hipótesis al decir que, por ejemplo, las películas japonesas y los videojuegos japoneses son de los más violentos que pudiéramos ver, y en el caso de Japón, el número de asesinatos, a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, que son más o menos de 8,000 a 9,000 por año, en Japón llegan a menos de 20 personas por año, por arma de fuego. Vaya, en el 2006, por ejemplo, nada más fueron 2 personas las que fueron asesinados. Otra hipótesis es porque en Estados Unidos hay muchas familias separadas, y Michael Moore nos comenta que en Gran Bretaña hay casi tantos hogares de un solo padre como en Estados Unidos, y sin embargo, en Gran Bretaña los crímenes con arma de fuego son menos de 40 al año. Pareciera ser que mucho tiene que ver con una historia de cultura, más o menos de violencia, y que no necesariamente tienen que ver, digamos, pues con estas series de indios y vaqueros que nos hablaban. ¿Será que los estadounidenses, como los perros, digamos, primero muerden y luego averiguan? Ahí parecería ser que primero disparan y después preguntan. Parecería ser que los estadounidenses son buenos, entre muchas cosas, para matar, aun a pesar de que no son los únicos con un pasado violento o con una marca genocida. Por ejemplo, ya tenemos el caso de Alemania, y que con todo y su historia, y aquí nos remontaríamos desde los hunos hasta los nazis, por ejemplo, en donde pues sabemos que Alemania tiene 80 millones de habitantes. En este país, digamos que para muchos ha sido el ícono de los genocidios, etcétera. Actualmente se cometen apenas unos 200 asesinatos con armas de fuego al año. Es decir, también podríamos comentar que en Estados Unidos la tasa de personas que creen en Dios y en alguna religión son muy altas, y sin embargo, en otros países que también tienen más o menos tasas similares de religiosidad, pues no se dan el número de asesinatos que se dan en Estados Unidos. Vamos a terminar de comentar esta parte de Estados Unidos. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos aquí en Mirada Crítica. El aire toma forma de tornado y en él van amarrados la muerte y el amor. Una columna oscura se levanta y los niños se arrancan los juegos de un tirón. Abuela, tus tijeras son plurales y cortan otros males, pero este viento no. Guárdate tu oración, amigo viejo, invoca a Peralejo, que nos viene mejor. Nadie se va a morir menos ahora que esta mujer sagrada inclina el ceño. Nadie se va a morir la vida toda, es un breve segundo de sus sueños. Nadie se va a morir la vida toda, es nuestro talismán, es nuestro manto. Nadie se va a morir menos ahora. El canto de la patria es nuestro canto.
delante de la columna al frente, donde ha viajado siempre la mira del fusil. Que hable la fértil puntería, que esa garganta envía mi forma de vivir. Con muerte todas las cosas ciertas grabaron una puerta en el centro de abril. Con patria se ha dibujado el nombre del alma de los hombres que no van a morir. Nadie se va a morir menos ahora que esta mujer sagrada inclina el ceño. Nadie se va a morir, la vida toda es un breve segundo de sus sueños. Nadie se va a morir, la vida toda es nuestro talismán, es nuestro manto. Nadie se va a morir, menos ahora. El canto de la patria es nuestro canto. Continuamos aquí en su programa Mirada Crítica. Acaban ustedes de ver, de escuchar el video Preludio para Aya Girón, que pues nos hila el bloque que estábamos comentando sobre pues, las muertes allá en Estados Unidos y las maneras en que en este país se resuelven los conflictos, cómo los resuelven ellos. Parece ser que tanto de manera interna como de manera externa, desgraciadamente en las dos situaciones, ¿no? Aquí bien podríamos decir nosotros que Estados Unidos pudiera considerarse una sociedad enferma. Tienen muchísimos estándares de nivel de vida en ciertos grupos. Sabemos que hay mucha pobreza también en Estados Unidos, pero digamos que los grupos más favorecidos en términos económicos tienen buenos niveles de vida. Aquí la gran pregunta es si tendrán necesariamente los mismos buenos niveles de calidad de vida, que es absolutamente diferente. Por eso ahí pudiéramos decir que pues no todo lo que brilla es oro, como diría alguna canción de Manu Chao, y que aquí pudiéramos seguir haciendo la reflexión. Por ejemplo, ya que hablamos de vecindades, y aquí es donde entramos con el tema de México, Canadá y Cuba, por supuesto. En el caso de Canadá, que es una sociedad que comparte pues, valores, que comparte películas, que comparte videos, que comparte música, pues en este país no llegan a 200 muertos por año. Y, por ejemplo, pudiéramos citar el caso de Suiza, que es uno de los países que tiene las tasas más altas de armamento entre la población, y tampoco tenemos estos niveles de asesinatos colectivos o bien de homicidios de una persona hacia otra. ¿Y qué decir de Estados Unidos diciendo que tiene como invasión y muerte la política exterior? Este video que acaban de ver de Preludio Girón, pues justamente nos rememora aquella ocasión en donde fue Bahía de Cochinos, en donde pues, Estados Unidos financia una fuerza invasora para detener al régimen de Fidel Castro que estaba conformando en aquel entonces. Y cómo no recordar, ahora que estamos hablando
de que la política exterior de Estados Unidos es de invasión y muerte a Hiroshima y Nagasaki, en donde a lo mejor la primera, digamos, dando el beneficio de la duda, se pudiera justificar, porque obviamente ahí sabemos que murieron más de 100,000 personas, pero ya la segunda bomba atómica, la que ocurrió en Nagasaki, era absolutamente innecesaria. Es decir, ya se había demostrado el potencial bélico de Estados Unidos, ya Japón no tenía más que ofrecer y todavía les dejaron caer la segunda bomba atómica, lo cual es una verdadera masacre, lo cual es un verdadero genocidio, que los estadounidenses siguen ahí impunes como si nada. Y qué decir del caso de Irak, en donde el pretexto de que Saddam tenía armas y que ahí pues estaban registrándose todo lo que tenía que ver con los terroristas, pues nada, ¿no? Ni armas masivas, ni nada que ver con el 11 de septiembre. Y qué decir de la invasión en Afganistán, en donde ya sabemos que ahora que nos dicen que murió ya Bin Laden, pues no se ocultaba precisamente en Afganistán, sino en Pakistán, y ahí pues todavía están las invasiones estadounidenses en ese país, que aparentemente tiene que ver más con la producción de opio y con otra serie de recursos geoestratégicos que precisamente con lo que nos dicen ellos, con los cuales justifican sus intervenciones. Y cómo no recordar los millones de muertos en Vietnam, los miles de muertos en Panamá y los miles de muertos en México, en donde los estadounidenses nos están usando como títeres, en donde pareciera ser que por un lado nos manejan como marionetas y por un lado pues arman por supuesto a los grupos delincuenciales y también arman al gobierno y casi decir peléense los unos con los otros. Así es de que no nos dejemos llevar por este tipo de situaciones. Estados Unidos es una sociedad enferma, ojalá y no la sigamos viendo como un modelo de referencia, porque además hay que decirlo, ¿no? Me parece indignante que en este tipo de conflictos que los generan los propios estadounidenses, pues ahí cada que muere un estadounidense le dedican 3, 5 minutos en el entierro, en los honores, etc. Pero pueden morir 100 iraquíes, 500 afganos o 1,000 vietnamitas y de ellos no pasa a decir un simple número ahí en el televisor. Hay que recordar que mucho de la economía estadounidense está sustentada en la creación, en la generación de conflictos. Ahora ya hasta tienen la tecnología de que nos mandan aviones sin pilotos a matar. Así es de que aguas con Estados Unidos, y esto lo decimos porque finalmente mucho de la propaganda y mucho de la situación que tiene que ver precisamente con Cuba, pues viene a partir de los conflictos que se tienen con Estados Unidos. El pueblo cubano tiene una revolución que empezó más o menos pues por ahí, ya desde Martí, cuando vivía Martí, en inicios del siglo pasado, o así que del antepasado, hablaba del gran monstruo que veía en Estados Unidos. Sabemos que Cuba, por ahí de 1953, un grupo de personas ahí encabezados por Fidel Castro deciden tomar el 26 de julio 2 cuarteles, uno en Bayamo y el otro, pues el más famoso en Santiago de Cuba, que tiene que ver precisamente con el asalto al cuartel Moncada. Ahí en Cuba pues estaba en ese entonces pues el gobierno, o más bien dicho la dictadura de Fulgencio Batista, que había precisamente dado un golpe de estado allá en este país y que precisamente pues era un dictador que de alguna manera pues respondía a los intereses estadounidenses, los tenía ahí pues más o menos como un prostíbulo, dicen las crónicas, y en esto coinciden muchísimas personas en que pues Cuba era el gran prostíbulo estadounidense. Recordemos que Fulgencio Batista derrocó en su momento al gobierno de Pío Socarrás, más o menos por ahí de 1951, y que cuando empezó Fidel Castro a tener sus levantamientos, recordemos que estuvo preso allá en la isla de Pinos y que fue liberado por presiones internacionales más o menos en 1955, en donde sale para México y que desde ahí pues inicia la Revolución Cubana. Cómo no recordar aquel barco del Granma, donde salen desde Tuxpan en un mes de noviembre y que llega precisamente con el Che Guevara, entre otros guerrilleros que tienen ahí. El hecho es que cuando triunfa Fidel Castro, los estadounidenses inclusive ya sabemos que lo financiaron para esta revolución, y que cuando Fidel Castro empieza a hacer una serie de cuestionamientos y a decir que las cosas no iban a ser como necesariamente Estados Unidos quisieran, es ahí cuando empiezan los problemas.
Es decir, parecería ser que de un primer financiamiento que Estados Unidos le daba al gobierno de Fidel Castro, pues casi los avienta a los brazos, pues ahora sí que del bloque socialista, encabezado en su momento por la Unión Soviética. A partir de ese tipo de situaciones, Estados Unidos hace un embargo económico, comercial y financiero, que por supuesto sigue vigente y que cada año es rechazado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que vota ineludiblemente año con año de poner fin a dicho bloqueo, y que Estados Unidos no lo quita supuestamente por las violaciones de los derechos humanos que ocurren precisamente en el país. ¿Será que es así esta situación? ¿Será que se violan enormemente los derechos humanos en Cuba o se violan más con todo el daño que se causa a la población cubana a partir de este embargo financiero y económico, principalmente desde Estados Unidos hacia Cuba? Hay que recordar en todo este contexto la crisis de los misiles en octubre de 1962, en donde les decía yo hace un momento que Cuba pues obviamente se arroja en los brazos de la Unión Soviética, del bloque socialista, pues porque no tenía de otra. Cuando sucede la crisis de los misiles en octubre de 1962, muchos pensábamos que se apoyaba precisamente la Revolución Cubana por parte de Rusia, pero parece ser que los rusos aprovechan esta coyuntura para exigirle al gobierno estadounidense que quitara ciertas ojivas nucleares allá en los territorios turcos que estaban apuntando hacia la Unión Soviética, a cambio de que ellos quitaran los que se estaban instalando allá en La Habana. Una vez que hubo la caída del bloque soviético, pues Cuba ha tenido verdaderos momentos difíciles en su historia y que, pues, como persisten, digamos, algunos principios que tienen que ver con la no claudicación hacia los intereses estadounidenses, pues obviamente esto hace que la situación en Cuba se polarice muchísimo entre aquellos que admiramos a la revolución y entre aquellos que la detractan muchísimo. Aquí, como dijimos al inicio del programa, habría que ser lo suficientemente reflexivos como para poder decir las fallas, los errores, todos los retrasos que tiene la población cubana, el régimen cubano, pero también todos los avances. Por ejemplo, avances, indicadores de salud. No hay ningún país en América Latina que tenga tasas de mortalidad infantil y de mortalidad materna tan bajas como es el caso de Cuba. No hay un país en Latinoamérica que tenga los recursos para la salud accesibles hacia su población. No hay ningún país que tenga cero analfabetismo, que tenga altos niveles de educación entre su población. Y por supuesto, en el término internacional, pues es el gran bastón ideológico que contrarresta la hegemonía estadounidense en la región, y eso hace que Estados Unidos lo vea precisamente como un peligro para sus intereses, y desde ese punto de vista, Estados Unidos esté ahí sin permitir o tratando de boicotear sistemáticamente todo lo que tenga que ver con los avances de la Revolución Cubana. Pero vamos a hacer una pausa aquí en su programa Mirada Crítica y regresamos para el último bloque de este programa del día de hoy. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos, en la poesía quisiera preguntar, me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental? Fuera de la vanguardia o evidente panfleto, si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar, me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer
la canción de este barco con hombres de poca niñez, hombres y solamente hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el Playa Girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar, me urge tanto que debiera decir qué fronteras debo respetar. Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón? Que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón. Continuamos aquí en su programa Mirada Crítica, escuchando ustedes la segunda canción de la trilogía de Silvio Rodríguez que tiene que ver con Girón. Esta melodía de las más famosas de Silvio se llama Playa Girón. En alguna de sus estrofas dice: si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? Es una parodia, es una analogía, digamos, de lo que pudiéramos considerar de ciertas libertades que están muy restringidas en Cuba, con lo que tiene que ver, pues, y aquí la gran pregunta, entre la libertad de expresión contra la libertad de extorsión, lo que tiene que ver con la salida de la población de Cuba cuando quiere salir, sobre todo si son profesionistas. El gobierno cubano destina grandes recursos a la educación de su población y obviamente difícil que permita la salida, por ejemplo, de médicos, de profesionistas, a no ser por una serie de restricciones que se tengan que dar. El gobierno de Cuba le apuesta a salud y educación en primer término y en muchas ocasiones a costa de otra serie de libertades que pues ahí está la gran pregunta, ¿no? ¿Qué sucedería si en Cuba no estuviéramos viviendo este bloqueo económico, financiero y comercial? No sé si ustedes sepan, pero una empresa que comercie con Cuba y que sea, digamos, vista desde Estados Unidos, primero recibe una amonestación y esta empresa no puede comerciar con Estados Unidos durante 6 meses. Si reincide esta empresa y Estados Unidos vuelve a saber de ello, ahora sí que la vetan de por vida, con lo cual muchas empresas no negocian con Cuba y productos que pudieran ser básicos, productos que pudieran ser baratos, pues son muy caros allá en la isla, desde focos hasta cuestiones, pues desde accesorios primarios para las casas que son muy caros y que tienen que ver precisamente con todo este tipo de prohibiciones, con todo este tipo de restricciones que de alguna manera el gobierno de Cuba las ha tratado de subsanar con la cuestión de la libreta, en donde los productos básicos garantizan que por lo menos leche, huevo, carne, ciertos productos lleguen, así sean en mínimas cantidades, a la mayor parte de la población, cosa que ya vemos que no sucede ni en México ni en muchos otros países. La otra gran pregunta que nosotros pudiéramos hacernos: democracia. Nosotros, con el ejercicio que acabamos de tener, ¿realmente tenemos democracia? ¿Ese es el modelo de democracia que queremos? ¿El que les conviene a los estadounidenses? ¿El que les conviene a los gobernantes? Me parece ser que no, que ahí tendremos muchos motivos de reflexión entre unas cosas y otras. Lo que es muy claro es que este bloqueo condiciona en mucho el endurecimiento cubano. Más aún, me parece ser que la reflexión debiera llevarnos, por ejemplo, ahí en la década de los 80, cuando hubo la votación allá en Nicaragua, en donde ya sabemos que ganó Violeta Chamorro, en aquel momento a los sandinistas, y que desde ahí se empezaron a dar una serie de cosas,
porque Estados Unidos financió muchísimo a la contra nicaragüense para pues desestabilizar este sistema, y que Cuba aprendió esa lección y que pues se polarizó más, casi diciendo no a ese tipo de modelo que quieren los estadounidenses. En este último bloque quiero comentar, aunque sea muy rápidamente, lo que tiene que ver con el banco HSBC. Aquí en México, como en todas las cosas, no solo lo que tiene que ver con el sistema financiero, pues sabemos que hay actos que originan una serie de responsabilidades, pero no hay responsables. Hay violaciones a la ley, pero no sabemos quiénes son los violadores. Hay asesinatos sin asesinos, tenemos el 99% de los asesinatos sin resolver, delitos sin delincuentes y, en fin, lavado de dinero, podríamos decir, o como diría la columna de México S.A., allá en el periódico La Jornada, de que hay dinero lavado de dinero sin lavadores. Y, por supuesto, lo que podríamos indicar aquí, que desafortunadamente nuevamente nos vuelve a llegar la noticia desde Estados Unidos, porque los sistemas, esas instituciones que tanto nos dicen que respetemos, que tanto que vivimos en el Estado de Derecho, no sirven absolutamente para nada más que para beneficiar a los que están ahí, o por lo menos no justifican los altos costos que tienen este tipo de instituciones. Entre el año 2007 y 2008, el banco HSBC blanqueó $7,000 millones, solo en 2 años. Agréguenle lo que sucedió previo al 2007 y posterior al 2008. Esto, por supuesto, a favor del crimen organizado, y que, desgraciadamente, esto solo implicaron sanciones administrativas. Multas y multados, porque no sabemos a quiénes realmente tienen que pagar estas multas, y el show debe continuar. La Comisión Nacional de la Bolsa de Valores, pues dicen que los banqueros tienen que ser resguardados. Ahí estamos con el caso del Fobaproa, y en el término del cinismo, José Antonio Meade, el secretario, diciendo que el caso de lavado de dinero en HSBC fue corregido a cabalidad y ya se cerró. Casi haya sido como haya sido, debemos tener la impunidad para las transnacionales financieras, y esa hay que garantizárselas, porque supuestamente ellos dicen que son los que garantizan la estabilidad del país. También ahí están las declaraciones de Carstens diciendo que si México, digamos, participara en una olimpiada en aspectos financieros, ganaríamos una medalla. A lo mejor una medalla a la corrupción, una medalla a la impunidad de este tipo de personas. Pues desgraciadamente se nos acabó el tiempo, nos ganó el tiempo, muchos temas, o bueno, a lo mejor pocos temas, pero mucha sustancia para comentar el día de hoy. Nada más para despedirme, quiero comentarles que ya tenemos un correo electrónico, se llama miradacrítica@rompeviento.tv, ahí lo están viendo en pantalla, y también nuestras compañeras y compañeros de rompeviento.tv han abierto un foro. Pueden meterse a la página de rompeviento.tv y ahí va a haber una pestaña donde viene por ahí el foro. Ojalá y puedan entrar y comentar este tipo de temas para que pues estemos en una comunicación más interactiva entre ustedes y nosotros. Que les vaya muy bien, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.